dar la enhorabuena al Ayuntamiento de Tarifa por estas jornadas que ya tienen repercusión fuera de este municipio. En Málaga ya empiezan a ser conocidas y ya entre los investigadores comenzamos a hablar de las jornadas que se están haciendo en Tarifa y del alto nivel que están alcanzando. Para mí es un verdadero placer, bueno, yo aunque vivo en Málaga soy gaditano, es un verdadero placer volver a mi tierra y sobre todo a Tarifa, donde ya he tenido la oportunidad de estar antes y siempre, viniendo de mi buen amigo Alejandro, no podía por menos que venir, fuese como fuese. Y sobre todo, teniendo en cuenta también que estas conferencias están dedicadas a una persona que yo considero, como es Lothar Berman, que por muchos homenajes que se le haga, nunca le pagaremos suficientemente el cariño, el interés y la devoción que puso en preservar un patrimonio español, el foco del arte paleolítico del sur, comparable totalmente al del norte, que no estaba ni mucho menos, y aún podríamos decir que sigue sin valorarse como debe, y si alguien fue, digamos, la persona que se echó sobre sus hombros todo aquello fue Lothar. Entonces yo creo que es una persona a quien le debemos mucho y nunca le pagaremos todo lo que hizo por nosotros. Seguido de cerca por un público atento, el investigador gaditano trató de clarificar quiénes eran y qué importancia revistió para la historia del pueblo fenicio. Oriundos del actual Líbano, bautizados como fenicios por los griegos, los antiguos habitantes del Oriente Próximo legaron a la posteridad inventos como el horno alfarero o el trabajo del hierro. Y es que desde el punto de vista de los especialistas en fenicios, Tarifa es, en palabras de Ramón Corso, una especie de reserva. Es decir, hay un enorme interés por lo que se hace en Tarifa en el mundo fenicio. Después veremos por qué. Porque hay una serie de datos, una serie de elementos que nos inducen a pensar que tuvo una enorme importancia, pero no se ha reflejado aún arqueológicamente. Esto no es de extrañar. Hay sitios que son muy importantes y todavía no lo conocemos bien. Preguntarse quiénes son los fenicios, pues nos encontraremos con una sorpresa, y es que nadie sabía quién eran los fenicios. ¿Por qué? Porque los fenicios no se llamaban a sí mismos fenicios. Se llamaban, y les sonará a todos ustedes por el nombre bíblico, Cananai, los cananeos de la Biblia. ¿Por qué decimos entonces fenicios? Porque son el nombre que le daban los griegos. Si uno hubiera tenido una máquina del tiempo y hubiera vuelto a un puerto de hace 2000 años y hubiera encontrado un navío griego, sí hubiera podido perfectamente identificarlo, pero si no. Estamos hablando de cananeos. Los actuales, digamos, los que ocupan lo que es el actual Líbano e incluso parte, y estos ya son conflictos políticos, parte del norte de Israel. Eso es importante por las repercusiones que tienen ahora. Como ustedes saben, en Oriente Medio se acude constantemente a la historia para legitimar la ocupación de unos territorios. ¿Qué es lo que tiene de interesante los fenicios? Que ponen en contacto culturas de todo el Mediterráneo. Algo similar a lo que después pasará con el mundo árabe, pero aquí podemos decir que fue más importante porque ponen en contacto, por ejemplo, etruscos, griegos, egipcios, tartesios, habitantes de las Islas Baleares, incluso cosas que hay en esta habitación, que aparentemente no le da más importancia, como es, por ejemplo, estas esquinas. Eso viene del mundo fenicio. Los habitantes, ya lo veremos, los habitantes de las poblaciones indígenas de aquí, los tartesos, tenían cabañas circulares. Pero si yo quiero subdividir el espacio, obviamente es mucho mejor una vivienda de planta cuadrada o rectangular, esquinas en ángulos rectos. Bien, estas esquinas y muchas más cosas que iremos viendo vienen de los fenicios. Por ejemplo, el alfabeto con el que estamos hablando, ¿no? Pero hay muchos frentes abiertos en la investigación de la influencia fenicia en la Baja Andalucía y el Estrecho en particular. A veces, lo aportado por las fuentes escritas no concuerda con lo que se encuentra en las excavaciones arqueológicas. Con todo, hay evidencias de que el Estrecho y Tarifa en particular acogió el paso de los fenicios. En este caso, las fuentes arqueológicas nos dicen que no hay ningún yacimiento fenicio más antiguo del siglo VIII a.C. La cosa estaba más o menos clara. Pero vuelve a complicarse. ¿Por qué? Porque, fíjense ustedes, en yacimientos indígenas del interior, donde habían aparecido materiales fenicios, se empezó a utilizar un método que es el del carbono 14. Y entonces nos encontrábamos con una paradoja. Las cerámicas fenicias que aparecen en los yacimientos indígenas son más antiguas que las que aparecen en los propios yacimientos fenicios. Daban una cronología del siglo IX o del siglo X. Esto se ha comprobado en sitios de Italia, de Portugal, aquí por ejemplo Acinípol, Cerro de la Mora, pero es que ya empiezan a salir cronologías en los propios yacimientos fenicios que son más altas, siglo IX, siglo X a.C. Bien,
aquí nos encontramos con un problema. Esto que le estoy diciendo ahora mismo no lo acepta todo el mundo, se está discutiendo. Porque en Huelva ha aparecido hace poco un sondeo y han aparecido cerámicas chipriotas, griegas, sardas, fenicias, del siglo X a.C. o 9 a.C. Solo ha aparecido en Huelva, pero en sitios, por ejemplo, como Málaga, no hemos alcanzado más allá del siglo VII. En Cádiz, ya veremos la importancia que tuvo Cádiz, ahora sabemos que el siglo VIII, hasta hace poco no se iba más allá del siglo V. Luego, ¿cuándo llegan los fenicios a la península ibérica? Ese es un tema que todavía se discute. Y es muy importante por las repercusiones que pueden tener con las poblaciones indígenas. Porque los fenicios traen la metalurgia del hierro, la escritura, el torno de alfarero, la guilena en ángulo recto, una serie de elementos que serán asimilados por los indígenas. Claro, no es lo mismo 100 o 200 años antes que después. Otros interrogantes, como qué movió a los fenicios a la expansión por el Mediterráneo, centraron también la conferencia de Juan Antonio Martín Ruiz, destacado por su clara vocación divulgativa. Yo te doy una autonomía, no te conquisto, pero tú me tienes que dar impuestos, plata. ¿Dónde se consigue esa plata? Lo más cercano que había eran las minas del Laurión en Atenas. Pero parece ser que no estaban todavía en ese momento en plena actividad. Y además no tiene la riqueza que tenía la península ibérica, sobre todo Andalucía. Andalucía es Tarteso, era una especie de El Dorado de la antigüedad. Entonces esa es una de las causas. Otra, bueno, el Líbano, los fenicios, como saben, es una franja muy estrechita, con pocas tierras cultivables. Otra de las hipótesis que se ha planteado es que en un momento dado hubo un aumento demográfico, un incremento poco tolerable para la zona y hubo que enviar población fuera. Los dos tienen ocupación fenicia. Ya podemos decir que en Calpe, en Gibraltar, hay una cueva que es la cueva de Gorjan. Es un santuario complicado. Entonces hay un santuario, que ya hablaremos después de él, al que no solo van fenicios, van también iberos. ¿Por qué lo sabemos? Porque se han encontrado cuencos con letras ibéricas. Era una especie de santuario internacional. Y aquí enfrente en Ceuta, que hasta hace poco no había fenicios, ya han salido. Hay fenicios instalados ya desde por lo menos el siglo VII a.C. Es decir, el estrecho de Gibraltar está siendo controlado por los fenicios. Ya hablaremos ahora desde dónde. Podemos aventurar que el norte de África se controlaba desde aquí. Y es más, el centro recto es Cádiz. El ciclo en memoria de Lothar Berman continuará el próximo 25 de marzo con una conferencia sobre las pesquerías y salazones en la Ensenada de Bolonia en época romano-republicana. Vuelve a celebrarse la carrera Día de Andalucía, pero no en la fecha de otras ediciones. La coincidencia con las fiestas de Carnaval ha obligado a la organización a retrasar el evento deportivo hasta el día 7 de marzo. Se ha presentado hoy el cartel de este tercer año de celebración y se ha contado con su autora, la niña Irene Damiano Ballesteros. Es el momento en el que descubren el cartel anunciador de la tercera carrera popular del Día de Andalucía. El dibujo es obra del escolar de 8 años, Irene Damiano Ballesteros, que además recibió su premio de manos del alcalde. Para haber participado en el concurso. ¿En qué te has inspirado para hacer el cartel? Cuéntame. Como es una carrera y además como la Puerta de Jerez es la más importante, la he hecho. La Puerta de Jerez es la más importante y por eso la pones en el cartel, ¿no? Sí. ¿Qué te han dicho los compañeros de clase? ¿Les ha gustado? Y ahora disfrutas la bicicleta. ¿Tú montas en bici? No. Pero vas a aprender, ¿no? Sí. ¿Con quién vas a salir a la calle en la bicicleta? A ver, cuéntame un poco. Con papá. La organización, que depende de la Concejalía de Deportes y del Club de Atletismo de Tarifa, ha matizado que la fecha no es la que corresponde, ya que el Día de Andalucía coincide con las fiestas de Carnaval. De ahí que se haya pensado en posponer el evento hasta el siguiente domingo, día 7 de marzo. La intención es que el evento tenga la mayor repercusión.